Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La reciente muerte del Papa Francisco nos recuerda inevitablemente nuestro inevitable final, sea cual sea nuestro rango social, económico o político. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ya escribía hace siglos Jorge Manrique en España. Pero por ser argentino, el Papa Francisco conocía sin duda la letra del tango que canta "Es un soplo la vida", como lo plasma nuestro invitado de hoy, el compositor chileno Gustavo Barrientos, en su obra audiovisual para flauta y electrónica, La pacificación de la. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por Dante Jara, flautista, que va a interpretar también en el concierto del próximo domingo su parte de flauta. Bienvenido también, Muchas gracias. Dante. A pesar de ser chileno, seguro que conocéis el tango Volver, ¿no? Así es. Es un soplo a la vida. Es un soplo la vida y la vida de un argentino es como la vida de un chileno. Compartimos tantas cosas con ese maravilloso pueblo. Para nosotros es casi una iniciación, porque nacimos al lado de la cordillera de los Andes, 4.400 kilómetros, y toda la vida lo vimos como una gran altura y en algún momento de la vida cruzamos y descubrimos el misterio que había en esa tierra y hemos generado una cantidad de relaciones maravillosas con ese pueblo que claro que nos toca y claro que es un soplo la vida, como veíamos Mm. recientemente. Imagino que la muerte del Papa Francisco no os deja insensibles. Por supuesto, el ícono de la religión, ¿no? Católica y primera vez un papa latinoamericano, ¿no? Así es que es algo que nos toca, de alguna u otra forma nos toca a todos. Estamos escuchando y viendo La pacificación de la, que es un título un poco críptico para mí. ¿Hace referencia a la nota musical, quizás? Hace referencia a muchas cosas, quizás como nos pasa a los pueblos latinoamericanos, que hemos heredado un lenguaje tan hermoso como el español. Me hace recordar el poema de Neruda, Confieso que he vivido, en el libro de las memorias del año 74, 72, donde él dice, el conquistador venía con un hambre voraz. Lo voy a resumir, ¿eh? Venía arrasando con todo, se tragaba las pirámides, las religiones, se tragaba la tierra, nos robó todo. Nos llevaron el oro, pero nos dejaron el oro. Nos robaron lo mejor de nosotros, pero nos dejaron lo mejor. Salimos perdiendo, salimos ganando, dice Neruda. Nos dejaron las palabras. Y esa palabra que es tan significativa en Latinoamérica y sobre todo en Chile, porque es la pacificación de la Araucanía. Nacimos con el recuerdo de una de las guerras más largas de la historia de esta humanidad que nos marca a todos. Guerra que nunca se terminó, guerra que decía que Felipe II le había costado a su imperio la flor de sus Guzmanes. Guzmanes, Gutmann, el hombre bueno. Imagínate. En esta obra, además, llevas al extremo las posibilidades de la flauta, ¿no? Llegas a hacer de la flauta un instrumento de percusión. Justamente en este maravilloso siglo XX, XXI, donde tenemos la libertad. Yo creo que nunca antes el músico había tenido tanta libertad, Jordi, porque antes podíamos hacer música con las notas, los ritmos, la armonía, pero se han liberado todos los caminos para la música y podemos ocupar el timbre, podemos ocupar la forma, el gesto, la textura. Así es que feliz de poder aportar con esta obra que, claro, es una nota, es un la, es una sola nota, que uno la va agotando y agotando, pero se da cuenta, quizás como en esta experiencia de Jacinto Chelsea, quizás lo conoces, que él, estando en el manicomio donde se recluyó voluntariamente, tocaba todos los días una sola nota y él decía que cada vez que repetía la nota escuchaba
otra música. Y de ahí la maravillosa obra Las cuatro piezas para orquesta sobre una sola nota. Entonces, si ya Chelsea, el padre de todos los espectralistas, de alguna forma nos ha dicho que es posible, ¿por qué? ¿Por qué no ¿Por qué no? utilizarlo? Claro. Eh, esperemos, todo el mundo está muy triste por la muerte del Papa Francisco, pero naturalmente está ya en el paraíso. Precisamente este domingo, el 27 de abril, presentas la Divine Comédie, la Divina Comedia, una obra para narrador, dúo de flautas y percusión, como una adaptación del Paraíso de Dante. Eh, no todos los paraísos son iguales, ¿no? Así es, cada cultura tiene su paraíso. Y yo vengo de una cultura donde está la cultura mapuche, quizás es conocida acá, o araucana, donde no existe el infierno. Entonces toda la gente se va a algún lugar mejor. Y este paraíso de Dante me hizo mucho sentido de alegría, que hay algo mejor que nos espera. Y por qué no, al Papa debe estar tan feliz, yo imagino, ¿no? Si es el paraíso de Dante, debiera encontrarse con experiencias maravillosas, como Petrarca con Laura, Imagínate encontrarte con esas personalidades. Puede ser Dante increíble. con Beatriz. Aunque el paraíso musulmán no está tan mal tampoco, ¿no? Por supuesto que no. No es por casualidad que uno de los intérpretes de esta Divina Comedia es Dante Jara. No es por casualidad, ¿no? ¿Cómo fue vuestro encuentro? Bueno, no, con Gustavo nos conocemos hace más de 20 años, éramos compañeros en la universidad. Yo me llamo Dante, mis padres me pusieron así de manera muy intuitiva. No es un nombre común llamarse en Chile Dante, hay muy pocos Dantes. Y bueno, esta ha sido una maravillosa experiencia poder trabajar esta obra, Gustavo, que como tú dices, ya en la pacificación de obra que yo conozco, él explora en la flauta muy lejos, pero yo he tocado otras obras de él y tengo que decir que la experiencia de montar la Divina Comedia es un desafío en términos musicales e instrumentales, donde realmente la flauta está llevada a un límite que yo no había visto antes. Tanto en la escritura y como en las posibilidades sonoras. Ha significado un gran trabajo musical y artístico poder entrar en la imaginación y en la inspiración de Gustavo con el instrumento para poder desentrañar esta música y poder develarla y poder interpretarla. Es realmente de un nivel de experimentación y de búsqueda que yo no he visto antes en otra obra contemporánea. Permíteme, Gustavo, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Santiago, imagino. Así es, ¿Dónde vas a licenciarte en composición? En la Universidad Católica, de la Universidad precisamente. Católica. ¿Qué hizo que pasases, porque tú eres flautista también, de la flauta a la creación musical? Mira, creo que fue al mismo tiempo todo y nada. Tuve la suerte de tener un profesor que era un poeta, que a los 15 años nos invitaba a la montaña. Y éramos un grupo de jóvenes que seguíamos esta enorme energía de este hombre mayor. Y cuando llegaba a las cimas de las montañas, que te imaginarás que en Chile hay muchas, comenzaba a recitar poemas, a inventar, a crear. Y yo veía a este personaje en las noches de fuego, de fogata, y todos nosotros con guitarra tratando de acompañar sus poemas, y eso me marcó para toda la vida. Ahí entendí que la música es algo como un fuego vivo. Después el paso por la universidad fue de alguna forma elaborar este discurso que ya estaba dentro, ya estaba la chispa ardiente. Entonces, ¿qué me hizo pasar entre la guitarra, la composición y la flauta? Yo creo que esta magia de la música, que ojalá uno pudiera tocar todos los instrumentos, Jordi, pero no tenemos tanto tiempo. La vida es corta, ¿no? Em, Precisamente vas a venir a París para hacer un máster en la Universidad de París 8 con un compositor español, José Manuel López López. ¿Qué es lo que te interesó de su trabajo como compositor? No sé si tengo 10 segundos más a Por esta supuesto, pregunta para... claro. Pasó una experiencia muy especial en Chile. Un alumno compositor muere un día, un gran alumno, gran compositor. Y el día de su entierro yo viajaba en el campo, en Chile, en la Patagonia, debes imaginarte distancia enorme. Yo voy en el bus un poco triste pensando en este alumno, justamente pensando en el paraíso, y un rayito de luz toca mi cabeza y escucho una música. Pasó una semana, se hizo un homenaje a este alumno y no podía escribir la música, pero se interpretó de forma oral. Yo conté de forma oral lo que era. Esto, resumiendo, trajo muchas repercusiones. Una de ellas es que cambié todo mi doctorado en ese tiempo y pasó un compositor francés que se llama Aurélien Dumont, que vio esta composición y dijo, me interesa. Y me tomó como
alumno, él fue mi director de tesis. Y es una de las razones por la que yo vine a Francia. Y claro, mi primera opción fue estudiar con José Manuel, que es un compositor enorme, enorme, enorme. No hay brazos que puedan contener a ese ser en su imaginación. Es, como decimos en Chile, es un terremoto, un tsunami. Qué cantidad de obras, qué cantidad de imaginación. Si tú me haces pensar en cada obra, mi mente viaja hacia un universo distinto. Y cómo él ha abierto las puertas a tantos alumnos, tantos colegas, que nos ha dado una mano. La generosidad de él es una de las cosas que más me impacta. Y además un trabajador incansable, ¿no? Una pequeña anécdota. Por supuesto. 2 de la mañana, yo me atrevo a veces a enviar algunos correos. José Manuel, tengo una duda en este multifónico, en algo así. Y él responde a las 3 de la mañana, desde su WhatsApp. 8 de la mañana, vuelvo a escribir y me responde inmediato. Y digo, ¿en qué momento este hombre duerme? Increíble. ¿En qué momento descansa? Es una máquina de creatividad. La pasión, quizás. La pasión. Tiene. Este año conmemoramos el centenario de Pierre Boulez aquí en Francia y en el mundo entero. Se puede considerar como el papa, ¿no?, de la música contemporánea del siglo XX. ¿Te ha marcado también de algún modo sus creaciones? Muchísimo, pero sobre todo su visión, su inteligencia, su gran cultura. Uno cuando leía, era joven, los libros de él, uno decía, no sabía que un compositor podía ser tan inteligente también. Y todos los libros, cómo marcan una huella en cada compositor. Toda esta apertura hacia la música electrónica es algo maravilloso. El IRCAM, todo lo que hizo tan generosamente es un regalo para todos nosotros, los compositores. Gracias a él, París es quizás una de las capitales importantes, Es ¿no?, la capital de la música contemporánea, ¿no? Has dicho a menudo que buscas en tus propuestas, en tus composiciones, el arte integral. ¿Qué intentas hacer? ¿Por eso te interesas por la ópera, por el teatro, por el texto? Mira, ha sido una coincidencia, una pequeña experiencia, ¿eh? Te he llevado de anécdota en anécdota. Me vas a disculpar por estos supuesto, paréntesis, ¿no? pero me gustaba mucho quedarme después que se finalizaban cualquier obra en un teatro solo. La sensación de estar en un teatro solo y ver la boca de la escena me llevaba a imaginar por horas, y siempre tenía la sensación de una escena. Cada vez que pongo una nota hay un color, una textura de un vestuario, un maquillaje. Quizás esto viene desde siempre, desde los teatros que mi padre desde pequeño nos hacía hacer desde pequeño obras de teatro en mi casa. Juntábamos las mesas del comedor y nos subían desde pequeño a hacer esta obra de teatro. Hay una tradición ahí muy rica. Ya a finales del XIX, Wagner quiso hacer su obra de arte total, integrando música, danza, poesía, pero también pintura, escultura y hasta arquitectura, ¿no? ¿Qué hubiera hecho hoy en día si hubiera dispuesto de la inteligencia artificial? ¿Qué no habría hecho? Quizás un único parangón podríamos verlo en Stockhausen, que realmente es como una obra total. Qué lindo cuando hay tanto cariño. Yo pienso en Wagner preocupándose del vestuario y con muy buenas opiniones, y preocupándose de cada parte. De la escenografía también, De ¿no? todo. Eso me llena de emoción, la cantidad de cariño y generosidad que puede haber dentro de cada persona. Y esto es una invitación quizás a algunos compositores, porque no tienen por qué todos sentirse llamados, a los que les interese esta integralidad, a profundizar, a ir hasta el fondo, porque hay en cada detalle, como tú dices, la arquitectura, la luz. Qué ricas conversaciones con los regisseurs, cómo cae la luz, cuánto Fantástico. ángulo, qué color. Que uno es un aprendiz toda la vida. Además, está unificando unas artes que originalmente estaban unificadas, ¿no? La antigua Grecia. Así que sí, eso venía todo junto. Tú sabes que el círculo en el anfiteatro se llamaba la orquesta, el círculo. Y ahí estaban los coreutas, con máscaras, porque representaban un personaje, el pueblo, y ellos danzaban con 2 movimientos. Arsis, levantaban el talón, tesis, apoyaban el talón. O sea, danza, canto, teatro, estaba todo unido.
historia. Qué maravilloso. Tienes en tu haber varias óperas, como también un espectáculo musical, audiovisual también, que se llama Hypertram, que se desarrolla en un tranvía, además en marcha, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? La ópera se llama Tram, le Tramway Sangway. Ajá, Y hay otra obra que se llama Hypertram, que es para percusionista. de acuerdo. ¿Te refieres a la Sí, primera o a la segunda? a la primera, creo. Sí, se desarrolla dentro de un tranvía. Fue una idea al llegar a Francia y ver estos maravillosos tranvías por todos lados y la vida que se genera adentro, claro, y todo lo que estamos pasando con el COVID y todo lo que estamos sucediendo que me empujó a escribir esto para grandes amigos que están ahí, Pierre Stroh, Thierry Miroglio, grandes músicos. Hay bastante humor también en tus óperas. Compositores como Mauricio Kagel ya lo utilizaron. Es importante, el Papa Bergoglio decía eso, que no hay que perder el humor, el sentido del humor. Sí. Es importante. Es fundamental para un latinoamericano. Yo creo que nos reímos la mitad del día y la otra mitad tratamos de reírnos. Además, esta obra, la Divina Comedia, la interpretáis en una colegiala magnífica, una iglesia al sur de París. En Montreux lo vamos a realizar el día 27 de abril a las 18:30 en Montreux, en la colegial de Notre Dame de Montreux. Es una iglesia magnífica, donde está la espada de Jean Saint-Père y está al lado del puente donde él lo asesinaron. Es un lugar muy especial. Y luego el 30 lo realizamos acá en París, en la Maison de l'Amérique latine. También, acabáis de volver de Italia, me contabas, ¿no? Así es, un maravilloso momento. Fui invitado para realizar una masterclass en Livorno de técnicas contemporáneas de la flauta traversa y otra en L'Aquila. Un lugar maravilloso que me recordó Chile y Latinoamérica, lleno de montañas. Invitados por el conservatorio para hacer también hablar sobre composición. Al mismo tiempo, paralelamente, Dante estuvo en Roma haciendo en el Instituto Italo-Latinoamericano en Roma. Hicimos un concierto con Thierry Miroglio y la actriz Luce Cardinale. Perfecto. ¿Y a Chile volvéis, imagino, a menudo? Sí, 2, 3 veces al año tenemos conciertos, actividades. Dante maneja también un festival de música contemporánea muy hermoso. Y es un país que viaja en el corazón. No hay que romper puentes. El Papa Francisco decía que hay que crear puentes y no muros. Así es. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 27 de abril para la presentación de la Divina Comedia, obra para narrador, dúo de flautas y percusión, en la colegiala Notre-Dame de Saint-Lô, colegiala de Nuestra Señora de Saint-Lô, en Montreux, al sur de París, no lejos de Fontainebleau, si no me equivoco. No lejos, no. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Dante. Mucho éxito Gracias, este fin de Jordi. semana. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia. Gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.